cordial saludo en nombre del grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis de la adscrito a la ANEL Medellín en su versión Desde Freud hacia Lacan. Para el video de hoy me apoyaré en la siguiente presentación, así que comparto pantalla y empezamos. Dice: la Celestina y el tratamiento psíquico, palabra, cuerpo, goce y deseo en el tratamiento de Melibea. Al menos 3 referencias de Freud en su texto Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, de 1890, nos han permitido identificar retroactivamente los indicadores de un tratamiento tal en la Celestina de Fernando de Rojas, escrita unos 400 años antes, en 1499. Esos 3 puntos son los siguientes. Primero, Celestina crea las condiciones favorables para la cura del mal de Calixto y Melibea. Y subrayamos, ella no cura, ella crea las condiciones favorables, es decir, lleva a cabo el tratamiento psíquico. Segundo, cuenta con lo que Freud llama, en esos albores del psicoanálisis, la expectativa confiada, factor importante en lo que llamará después transferencia. Y tercero, el único medio del que se valió Celestina para el tratamiento demandado por los jóvenes amantes fue el de la palabra. Así que, aprovechando el receso de Semana Santa, quisimos examinar con más cuidado ese tratamiento de la palabra que el autor pone en labios de su personaje. Seguramente podrá servirnos también como material de referencia cuando retomemos la lectura del texto freudiano el 28 de abril y a la que los invitamos muy cordialmente. Partiendo de la metáfora del amor como enfermedad, queremos entonces seguir el tratamiento concreto que Celestina lleva a cabo en Melibea y que la vieja llama, siguiendo esa metáfora que atraviesa todo el libro, la va a llamar una operación. No deja de resonar en nosotros la expresión frecuente de Lacan, operación analítica, que, como sabemos, tiene efectos en el cuerpo, el ser, el deseo y el goce de un sujeto. Intentaremos examinar, ese es nuestro propósito, si hay algo común entre esas dos operaciones. Así que partamos de las definiciones. Encontré 2 que nos permitirán realizar dicho examen. La primera está tomada del diccionario de Oxford y define lo que la palabra nombra en el registro real del cuerpo y constituye lo que se suele llamar su sentido literal. Dice intervención quirúrgica que consiste en abrir o cortar un tejido u órgano dañado o lesionado. Y no solamente dañado o lesionado, sino muy en general doloroso, que duele. Retomo, abrir o cortar un tejido u órgano dañado, lesionado, doloroso, con los instrumentos adecuados y con una intención reparadora o terapéutica. Si uno lo mira bien, si lo reflexionamos, se trata de allí, en una zona dolorosa, infringir otro dolor. Entonces son 2 dolores y en ese punto pues nos articulamos con Celestina. La segunda definición es tomada de la Real Academia de la Lengua y ya se va a referir al sentido figurado de la palabra en el ámbito de las matemáticas. Dice conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o varias cantidades o expresiones llamadas datos, obtener otras cantidades o expresiones llamadas resultados. El conjunto de reglas solos pues, no tiene ningún efecto. Yo agrego ahí aplicadas. Entonces es el conjunto de reglas que aplicadas permiten, partiendo de unos datos, ya sean números, expresiones también matemáticas, pero también podemos decir lingüísticas. Es decir, que partiendo de unos datos determinados, números o palabras, le aplico unas reglas y esto me va a dar unos resultados diferentes, ¿cierto? De los datos iniciales.
Sobre estas dos definiciones, vamos entonces a formular nuestra pregunta, ¿cierto? Dice, ¿cuáles fueron esas reglas aplicadas por Celestina en el caso de Melibea? Esa es nuestra pregunta principal para hoy. Tenemos una hipótesis, obviamente. Dice, si se trata de un tratamiento psíquico en el sentido propuesto por Freud, no pueden ser otras que las de la palabra, es decir, aquellas leyes que determinan y estructuran el inconsciente en sus tres registros, como nos lo ha enseñado a leer Lacan, es decir, las inflexibles leyes significantes. Así que precisamos la pregunta, ¿cuáles de estas leyes significantes fueron las aplicadas por Celestina sirviéndose de la metáfora de la operación? Esta pregunta nos hace caer en cuenta de una curiosa inversión que se da, ¿cierto?, entre lo que ocurre en la definición del diccionario y lo que vamos a leer en la obra literaria. Y es lo siguiente, lo real de la intervención quirúrgica en el cuerpo pasa a ser metáfora de lo que ocurre en lo real de la palabra, pues no hay más que palabras dichas y oídas, es decir, las palabras en su estatuto esencialmente real, es lo que hay entre Celestina y Melibea, palabras dichas por la una, oídas por la otra. Así pues, en el diccionario, dentro de las leyes del diccionario, en el campo del diccionario, se trata de dos campos, obviamente absolutamente distintos, pero excluidos el uno del otro. Mientras que las leyes del lenguaje en el campo de la literatura y el psicoanálisis permiten el movimiento de una banda de Moebius, la voy a presentar aquí en el diccionario, son dos campos diferentes, pero que se excluyen. En literatura y en psicoanálisis nos permite que las operaciones significantes que pertenecen a lo real, imposibles de definir, de decir, y mucho menos en esa época, se ayuden para ser dichas, para ser explicadas de lo que ocurre en una sala, en una cirugía en esa época, ¿cierto? Y hacer de la cirugía del cuerpo una metáfora de la operación significante. Esto nos va a permitir entonces definir nuestro método. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a seguir entonces la metáfora que va tejiendo Celestina desde lo que ocurre en una operación en el cuerpo, aquí ya toma el lugar de lo simbólico, para enterarnos de lo que va ocurriendo en el alma, en el alma enferma de Melibea. Ese será nuestro método. Vamos a seguir entonces toda la metáfora de la operación corporal que nos permitirá definir cuáles fueron esas operaciones significantes que operaron o que estuvieron en el tratamiento de Melibea. La metáfora de la operación la encontramos desde el primer acto de la obra. En ese primer acto, Celestina se compara con un cirujano y dice: digo que me alegro de estas nuevas como los cirujanos de los descalabrados. Las nuevas son que Calixto arde en amores de Melibea y que tiene necesidad de ella y de Sempronius. De ahí la dejamos y pasamos, trabajamos el acto cuarto en las sesiones pasadas, vamos de una al acto décimo, donde se da concretamente el trabajo de Celestina sobre el mal de Melibea. Habíamos dejado en ese acto 10 que ya habíamos empezado a mirar, habíamos dejado habíamos dejado a Melibea dividida entre el deseo de curarse y lo que se lo impedía, su honra, en la que se jugaba también la de la casa de su padre. Es en ese impasse que Celestina la pone a escoger entonces entre el dolor de su enfermedad o el de la cura. Una cura que es pues una operación.
Voy a dividir ese tratamiento y su cura en las siguientes secuencias. La operación en el acto 10. Las secuencias son 7. Vamos a tratarlas hoy. Primero, aviso y aceptación de la intervención aviso por parte de Celestina y aceptación de la intervención por parte de Melibea. 2, de las interferencias en la operación, aquello que puede poner problema. 3, el examen. Antes de la operación hay un examen, digamos así, del cuerpo, y en este caso lo que Celestina va a examinar son 2 puntos sensibles a intervenir: el nombre, un nombre y un juicio de atribución. Cuarta secuencia, la preparación de la cirugía. Ahí nos encontramos con una protesta, ¿cierto? Una protesta de esta enferma que es Melibea, y una segunda parte donde veremos ya muy concretamente el camino significante del nombre insoportable para ella, que como vimos en la ocasión pasada es obviamente el de Calisto. Quinto, la operación simbólica propiamente dicha, y vamos a ver ahí cómo hay una inversión clave. Sexto, la puntada final, que obviamente tiene que ver con el nombre excluido por Melibea. Y por último, los efectos. Los efectos de ese trabajo, de esa operación en el cuerpo, en la palabra que va a implicar la cura, en el deseo, en el amor y en el goce de Melibea. Examinaremos entonces las secuencias de la siguiente manera. Yo voy leyendo y comentando las referencias de Celestina a la operación, y luego escucharemos en la voz de Satría las respuestas de Melibea a ese tratamiento de su palabra, para que apreciemos en el tono de la voz, en los cambios de ese tono de voz, todos los bemoles por los que va pasando su alma, desde el desespero más impresionante por el sufrimiento, el desmayo, la calma, en fin. Comencemos entonces con la primera secuencia. Vamos a presentar. Ya en la primera secuencia, el primer indicio o referencia a la operación es cuando Celestina ya le ha dado a elegir entre el dolor de su enfermedad o el dolor de la operación. Y le dice: pues si tú quieres ser sana y que te descubra la punta de mi sutil aguja sin temor, cumple estas 4 condiciones y verás obrar a la antigua maestra de estas llagas. Estas 4 condiciones las repaso. Haz para tus manos y pies una ligadura de sosiego, es decir, no te vas a ir, te quedas aquí, no te escapes, no huyas. Para tus ojos una cobertura de piedad, más humana, ¿cierto? Para tu lengua un freno de silencio. ¿Por qué de silencio? Para que tus oídos puedan escuchar, pues para ello se necesitarán unos algodones de sufrimiento y paciencia. Es el oído entonces el órgano que va a ser objeto de la operación, y ahí vemos ese anudamiento que se da entre lo corporal y lo anímico, es decir, las palabras. A esto entonces Melibea contesta lo siguiente en la cumbre de su desespero, porque está con el dolor a fuego vivo. Escuchemos. Oh, cómo me muero con tu dilatar. Di por Dios lo que quisieres, haz lo que supieres, que no podrá ser tu remedio tan áspero que se iguale con mi pena y tormento. Ahora toquen mi honra, ahora dañe mi fama, ahora lastime mi cuerpo. Aunque sea romper mis carnes para sacar mi dolorido corazón, te doy mi fe ser segura y si siento alivio, bien galardonada. De esa respuesta, entonces Celestina ha conseguido que Melibea acepte la operación. Pero resulta
que hay una tercera, Lucrecia, que está ahí y que cuando se da cuenta de que Melibea está dispuesta a quedarse con Celestina, dice, ay, todo está perdido, ya mi ama está vencida por el tratamiento, por el trabajo de Celestina. Eso ofusca a Celestina, que dice algo con Lucrecia, Melibea no alcanza a escuchar, pero molesta, dice lo siguiente, porque Oh, Melibea le pregunta, que ya vemos aquí la operación en las interferencias. Lucrecia interfiere en la cirugía. Entonces, cuando Melibea le dice, bueno, y qué dijo? Celestina le dice, no le oí nada, pero diga lo que dijere, sabe que no hay cosa más contraria en las grandes curas delante de los animosos cirujanos que los flacos corazones, los cuales con su gran lástima, con sus dolorosas hablas, con sus sensibles meneos, ponen temor al enfermo, hacen que desconfíe de la salud y al médico enojan y turban, y la turbación altera la mano, rige sin orden la aguja, por donde se puede conocer claro que es muy necesario para tu salud que no esté persona delante, y así que la debes mandar salir. Y tu hija Lucrecia perdona. Decir, ya, esto no. Me llama mucho la atención porque me recuerda algunas referencias de Freud a ese hecho, ¿cierto? Que los familiares, para evitar que el paciente sufra, entonces ponen, dicen cosas que hacen que realmente puedan obstruir el tratamiento. Esto pues es en las interferencias, ya queda libre el camino, ya está Celestina sola con Melibea, y comienza lo que podemos llamar el examen, los puntos sensibles. Hagamos de cuenta que es como si fueran a operar a alguien de apendicitis, ¿cierto? El médico tiene que examinar dónde está exactamente el dolor y si está localizado donde él está pensando, donde queda el apéndice. Entonces dice aquí ya Celestina avanzando y organizando los elementos para la cura. Recoge lo que había hecho antes, porque ya en el acto cuarto, como lo vimos en la ocasión, en la sesión del 24 de marzo, ya había habido un avance en esa cura de Melibea, en la medida en que haber nombrado a Calisto implicó que ella se alterara, ¿cierto? Dice, también me da osadía tu gran pena, ¿cierto? Ver cómo está sufriendo, tanto como ver que con tu sospecha has tragado ya alguna parte de mi cura. Pero todavía es necesario traer más clara medicina y más saludable descanso de casa de aquel caballero Calisto. Y ahí sí empieza la reacción de Melibea, es esta, escuchémosla. calla, por Dios, madre. No traigan de su casa cosa para mi provecho, ni le nombres aquí. Nada, no quiere escuchar. A lo cual Celestina dice, sufre, señora, con paciencia, que es el primer punto, haberlo nombrado. No se quiebre, sino todo nuestro trabajo es perdido. Tu llaga es grande, tiene necesidad de áspera cura. Ten paciencia, que pocas veces lo molesto sin molestio se cura. No concibas odio ni desamor, ni consientas a tu lengua decir mal de persona tan virtuosa como Calisto, que si conocido fuese, y Melibea le interrumpe toda enojada. Oh, por Dios, que me matas. Y no te tengo dicho que no me alabes ese hombre, ni le nombres en bueno ni en malo. Es muy singular, es muy curioso que esos dos puntos sensibles sean un nombre, que es indicador de existencia, Calisto, y un juicio de atribución sobre él, si es bueno, si es malo. Y ella dice, no, no me lo nombre ni en bueno ni en malo, ¿cierto? Esos dos juicios de atribución, de existencia y atribución, tienen todo que ver con Aristóteles, que los había planteado,
y que no fueron ajenos ni a Fernando de Rojas ni a su época. Tampoco a Freud, tampoco a los descubrimientos que Freud hace al respecto, como están formulados, por ejemplo, ustedes los encuentran en el texto de 1925, La negación, y mucho menos a Lacan, que ha trabajado todo lo que es sobre el nombre desde el principio hasta el final de su obra. Entonces, podemos concluir que independientemente de la estructura, el nombre y sus atributos son dos puntos sensibles y claves en nuestra vida anímica, y ello no escapó al autor español. Pasemos entonces a la siguiente secuencia, que es la preparación. Oh, por Dios. Perdón, es la más larga de todas. Está compuesta por dos subsecuencias: la protesta de Melibea, que quiere curarse pero que no, a pesar de haber consentido ya, y el camino significante del nombre insoportable. Empecemos por la protesta. Después de que Celestina le dice cállese, no me lo nombre ni en bueno ni en malo, entonces la respuesta de Celestina es esta: señora, este es otro y segundo punto pues que decíamos, el cual si tú con tu mal sufrimiento no consientes, poco aprovechará mi venida, y si como prometiste lo sufres, tú quedarás sana y sin deuda, y Calisto sin queja y pagado. Y se sintetiza: primero te avisé de mi cura y de esta invisible aguja que sin llegar a ti sientes en solo mentarlo en mi boca, ¿cierto? Que sin llegar a ti la aguja no llega porque es la lengua, por decir algo, ¿cierto? Pero sin llegar a ella llega al oído y con solo mencionarlo la descuadra, ¿cierto? Melibea entonces, eh, ya que, teniendo que aceptar la cura, protesta en los siguientes términos y tonos. Tantas veces me nombrarás ese tu caballero, que ni mi promesa baste, ni la fe que te di a sufrir tus dichos. ¿De qué ha de quedar pagado? ¿Qué le debo yo a él? ¿Qué le soy a cargo? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Qué necesario es él aquí para el propósito de mi mal? Más agradable me sería que rasgases mis carnes y sacases mi corazón, que no traer esas palabras aquí. Fuerte. Aquí, a pesar, pues, como decimos, de haber aceptado la operación, Melibea prohíbe y borra el nombre insoportable para ella. Pero vemos que se refiere a él de forma alusiva a través del pronombre él, lo subrayé, ¿cierto? Cuando dice él, para protestar. La lógica del pronombre hace que inmediatamente ella entre en relación imaginaria con él, por eso está en verde, a partir de los pronombres y formas verbales que se refieren a ella misma y a su ser. Yo soy mi, este mi como pronombre y este mi como adjetivo posesivo. Veámoslo en esta síntesis. Tantas veces Aquí lo separo y dice, no, no, en el enunciado, bueno, que quería así aclarar, diferenciar siempre enunciación de enunciado. No puedo referirme pues a la manera como esa relación imaginaria que está señalado, indicado en verde, está atravesada con el pago en sus dimensiones simbólicas y reales. Ello abriría el horizonte del análisis en la función del goce en este tratamiento del síntoma partener de los dos jóvenes. Esto rebasaría nuestro propósito, así que solo lo enuncio, solamente para que sepamos que no es solo la dimensión imaginaria, sino que está atravesado pues por lo real. Volvamos a la cita, dice: en la enunciación, estos enunciados de Melibea están marcados por el tono de pregunta que indico en rojo. Lo que está en rojo es el nivel de la enunciación. Es esencialmente simbólico porque toda pregunta va a implicar lógicamente una respuesta. Como indica Lacan, en esta sucesión de preguntas
Habremos entonces de leer la manera como el sujeto se va encontrando al final de cada una de ellas, es decir, en las propias respuestas, porque si Melibea formula estas preguntas es porque ya tiene la respuesta o está en camino a encontrarla. Y en esas respuestas va a encontrarse como sujeto. Solo que ante esa cercanía, Melibea se revela con todo su ser, al punto que prefiere el dolor de su cuerpo desgarrado que el sonido de algunas palabras, justo aquellas que marcan los dos puntos por donde pasará la aguja, como se lo ha anunciado Celestina durante el examen. Pasemos entonces a, después de esta protesta, que la protesta nos pone que hay protesta, pero hay camino, está caminando hacia la cura. Veamos este camino significante del nombre insoportable. Celestina va a hacer una cosa muy bella en ese momento tan difícil, ¿cierto? Donde ella dice, prefiero cualquier cosa, prefiero que rasguen el cuerpo, que me saquen el corazón, a escuchar solo dos palabras, a escuchar algunas palabras. En ese momento difícil, entonces, Celestina, la intervención va a hacer que Melibea ponga sus oídos en otra cosa, ¿cierto? Que está en cercanía con el nombre insoportable Calisto, pero que le permite prepararse ya para la intervención decisiva. Dice Celestina, sin te romper las vestiduras, se lanzó en tu pecho el amor. No rasgaré yo tus carnes para le curar. Y Melibea entonces ya, es de otra cosa que se trata, ¿cierto? Y dice, ¿cómo hace esta pregunta, ¿cierto? Cambia su tono de enojo y formula esta pregunta, dice, ¿Cómo dices que llaman a este mi dolor, que así sea enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo? eh, exactamente, ya, no se trata tanto, y creo que esa es la dimensión, la belleza de la intervención, y es que Celestina le hace entender que no se trata tanto de Calisto en sí, ¿cierto? Sea ese nombre u otro, cualquier otro nombre, de lo que se trata es de que ella no puede escapar, no pudo escapar a eso que se llama el amor, ¿sí? Y por eso pues la pregunta, ¿cierto? Repitámosla. Eso me declara que en Perdón, solo perdón, oírlo me alegro, que perdón, así sea enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo. perdón, aquí me equivoqué, pero dice, pregunta pues escuchemos la pregunta primero, que es el orden. ¿Cómo dices que llaman a este mi dolor, que así sea enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo? Mm. Y Celestina pues contesta en esa metonimia tan bella, amor dulce. A lo cual contesta Melibea un poco más tranquila, es decir, fíjense, nuevamente insistimos, Celestina sigue preparando el terreno para la cura, sigue en el tratamiento y la respuesta de Melibea dice que es correcto. Dice, Eso me declara que en solo oírlo me alegro. y ese elemento le va a permitir a Celestina incluir otra cantidad de operaciones significantes, veamos. En la definición que da del amor, es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte. Todas definiciones del amor, todas metonimias del amor. Y entonces metonimias de aquello que no se ha nombrado, ¿cierto? Y que es el amor para ella en ese momento, el nombre de Calisto. Melibea le contesta ante esta respuesta, ella es aguda y reconoce esa contradicción, dice, Ay, mezquina de mí, que si verdad es tu relación, dudosa será mi salud.
porque según la contrariedad que estos nombres muestran entre sí, lo que al uno fuere provechoso acarreará al otro más pasión. Vemos entonces, Ay, perdón, veamos ya en detalle ese camino significante del nombre insoportable. Esos caminos son, esas operaciones son, primero la alusión, donde ella dice no me lo nombres, ¿cierto? Borra, se prohíbe decir el nombre de Calisto, se prohíbe escucharlo y decirlo, pero como tiene que hablar de él, referirse a él de alguna manera, entonces recurre al camino de la alusión, de los pronombres, que es indudablemente el camino de la alusión y que permite la inclusión del registro imaginario en la conversación. Luego, entonces, ya vimos, sustituye en su pregunta, sustituye lo no nombrado, no lo nombre, no lo llame, ¿sí? Con un nombre desconocido. ¿Cómo llaman al dolor que siento? Y entonces esto le permite la sustitución también a Celestina por una palabra contraria, ¿cierto? Amor, que va a mitigar, que va a ser lo contrario, en el orden de lo contrario al dolor. Y fuera de eso, pues va a decir amor dulce. Sigamos con este examen de la mecánica significante, ¿no? O de la operación significante, más que mecánica, es de la ley significante que le va permitiendo a Celestina operar. Entonces, en rojo siempre lo simbólico para nosotros y lo azul es lo real, ¿cierto? Entonces, lo que al uno fuere provechoso por oposición a lo que no es provechoso, ¿cierto? A lo que es dañino, acarreará al otro más pasión. Es una banda de Moebius, ¿sí? Entre lo real y lo simbólico y que se juega de esta manera, ¿cierto? Pongo en azul lo real, los 6C1 que podríamos llamar fuego, llaga, veneno, amargura, dolencia, tormento, herida, muerte. Todo estos son metonimias del amor. Y marcados simbólicamente por un significante que tiene un valor, ¿cierto? Sabemos que el S1 es de estos son valores absolutos, son palabras absolutas, sustantivos, fuego absoluto, pero una cosa es cuando yo lo marco con un valor positivo o negativo, es decir, lo marco simbólicamente. Ya ahí hay una operación simbólica muy importante, entonces está marcado con la dimensión negativa de lo escondido, no del fuego que se revela, que se anuncia, ¿cierto? Sino por lo negativo de lo escondido. Enseguida, para la llaga está del orden del valor positivo, lo agradable, todo lo contrario de lo que realmente es una llaga. Luego el veneno, no el veneno sabroso, pero ya lo pone en el orden de lo positivo porque el veneno ya es negativo. Lo mismo con la amargura, la marca como de dulce, la marca simbólicamente como dulce, la dolencia como deliciosa, delectable, el tormento como alegre, la herida la va a marcar dos veces, con dulce en el orden de lo positivo y con fiera, con ese fiera que ni es, pues, bueno, si lo ponemos como contrario de cobarde, pudiera ser, ¿cierto? O fiera herida. Pongamos los positivos los dos. Y muerte lo marca con lo positivo, con el valor positivo, por oposición a lo negativo, a la dura muerte. Esas son operaciones, ese es maravilloso, ¿cierto? Coger lo absoluto y marcarlo simbólicamente. Eso ya va a dar otra dimensión y va a acabar de completar esta preparación para lo que va a ser ya la operación simbólica definitiva o propiamente dicha, ¿cierto? Todo eso ha sido camino de preparación. La operación simbólica viene en este momento en el que Celestina va a retornar a uno de los significantes cercanos a lo que ha sido sustituido. Dice,
No desconfíes, señora, tu noble juventud de salud, porque ya ha dicho, bueno, pero es que esto no veo yo, porque aprovecha por un lado, pero enoja por el otro, ¿cierto? Entonces ella le dice, no desconfíes, señora, tu noble juventud de salud, que cuando el alto Dios da la llaga, tras ella envía el remedio, mayormente que selló al mundo nacida una flor que de todo esto te dé libre. Y Melibea, que ya está tranquila, está absolutamente preparada, uno podría decir, ya la anestesia ha obrado, ¿cierto? Pregunta con toda tranquilidad lo siguiente. Ay, mezquina de mí. Perdón. Es que yo tuve un problemita. ¿Cómo se llama? El tono cambió absolutamente, inclusive quedó en la misma grabación y uno ve del desespero, de la tristeza, de la decepción, pasa a este, ¿cómo se llama? Con toda la desprevención del mundo. Celestina, que ya sabe lo que la tormenta que espera, que ahí va a ser el corte decisivo, dice, no te lo oso decir. Y ella, más tranquila todavía, dice lo siguiente, Di, no temas. no sabe. Y no es sino que lo diga para que ocurra. Esta es la Di, no intervención. temas. Perdón, aquí, Ay, mezquina. perdón. Calisto, le dice así, con todas las letras y claramente. Calisto. Esa es la puntada final. Llega nuevamente el nombre, ya dicho con claridad. ¿Y qué ocurre? En ese momento, Melibea se desmaya. Hay un problema, hay una situación muy templada, pero antes de examinar los efectos de esta puntada final, veamos cuál fue el mecanismo o la operación simbólica clave. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué lo otro era preparación, mientras que aquí ya fue la contundencia de la intervención? Veamos el recorrido, ¿cierto? Tenemos Calixto, el nombre que está prohibido para ella, escucharse o decirlo. Está el camino de la alusión, ya lo vimos. Y luego viene la sustitución, ¿cierto? Dolor, primero ella había dicho dolor, sí, amor. Primero lo dijo Celestina, luego viene dolor, que ella le pregunta cómo se llama. Celestina la reitera, amor dulce, y ya vimos pues todas estas bandas de Moebius que trabajamos, amor dulce, fuego escondido, y luego el adjetivo va a pasar adelante del sustantivo, ya no es una llaga agradable, sino una agradable llaga, un sabroso veneno, miren, los colores no lo muestran, ¿cierto? Pero en toda esta sucesión, miren la intervención de Celestina, que cuando el alto Dios da la llaga, tras ella envía el remedio. Llaga, cuando lo dice llaga, Celestina desanda todo este camino metonímico para llegar al que está mucho más cerca de la palabra Calixto. Miren, llaga, si me devuelvo, llaga está mucho más cerca de Calixto que todas las otras. Muerte estaba muy lejos, pero ya llaga está cerca de Calixto. Y en ese momento ya no se trata de marcar simbólicamente el absoluto de la llaga, sino de incluir, de proponerle simbólicamente un significante de sentido contrario, el remedio, que es también otro sustantivo. Fíjense que ya no es un adjetivo, sino un adjetivo que marque, sino un sustantivo. No hay un adjetivo que relativice, sino que de una vez ella le da la inyección, le pone la inyección simbólica de sentido contrario. Entonces, así la metonimia vuelve al primer punto, llaga, que era incluso el que había mencionado Melidea, cúrame esta llaga, ¿cierto? Así la metonimia vuelve al primer punto, llaga, para aplicar la aguja. Y le dice, y esto le va a permitir a Celestina sustituir, hacer una nueva sustitución de el remedio por la flor, ¿cierto? Es bellísimo, dice, mayormente que selló al mundo nacida una flor que de todo esto te dé libre.
una flor, bueno, como ella sabe de hierbas y de cosas, pues obviamente Melibea le va a decir, pues una flor no tiene problema, dígamela cuál es ese nombre, ¿cierto? Y entonces cuando ya le dice que es Calisto, ya el efecto, ya la intervención está dada y el efecto es sinape, sí, sí, contundente. Preguntémonos un ratico esto, una flor Calisto, eso es absurdo, ¿cierto? ¿Cómo se explica esto en términos significantes? Que una flor se llame Calisto no existe. Yo creo que no existe ni en esa época ni ahora. Yo busqué pues por internet y no había. Pero independientemente, así la haya, no importa. Lo que trae es que lo que tenemos ahí es un símbolo, la flor, y un nombre, Calisto. Es bellísimo. Es como que el nombre excluido, ¿sí? Regresa por obra de las operaciones significantes acompañado de un símbolo femenino, de un objeto pequeño a la flor, o de un objeto que representa un objeto a la flor. A mí me parece absolutamente bello porque ustedes saben, en literatura y en los sueños también, en general, la flor es símbolo de la mujer, es símbolo femenino, no basta con leer el texto que siempre hago referencia a él, de Borges sobre la metáfora en Historia de la Eternidad. Entonces, es muy bello porque podemos interpretar cómo Calisto es realmente un intermediario, un medio para que ella se encontrara consigo misma y sobre todo con ese reconocimiento de ser mujer, ¿cierto? Con una flor, con la flor que ella tiene o que ella representa, ¿cierto? Es muy lindo porque además no podría reconocerse mujer si no es frente a un hombre, ¿cierto? Que es Calisto. Entonces es muy bella esta operación significante y la manera como ella entonces la acoge. Volvamos entonces, retomemos ya los efectos de esta bella operación y continuemos. Sería rico, no lo pongo el nudo Romeo, pero en ese nudo Romeo tendríamos que situar los tres registros que hemos enumerado, no nos da tiempo de hacerlo. En el centro el objeto A, la mirada, la voz, y esto que es esencial para ella, el atributo de su feminidad. Veamos los efectos. Entonces tenemos, hay efectos en el cuerpo y en el sujeto. En el sujeto tenemos toda esta variedad de efectos. Vamos a recorrerlos. En el cuerpo hay un nombre, un cuerpo desmayado y una vuelta en sí. En el sujeto tenemos el efecto de la verdad, tenemos el efecto de la palabra, el nombre y la atribución antes insoportables, ahora los veremos y aquí es donde está la cura propiamente dicha. Está efectos en los objetos A del deseo, la mirada y la voz. Hay mención también a un goce otro, el de la gloria. Hay del consentimiento del sujeto y su decisión. Esto me parece muy bello. Y del goce y el amor. Veámoslo rápidamente. Entonces, para que vamos terminando ya, en el cuerpo. Un nombre, cuerpo desmayado, vuelta en sí. Celestina dice Calisto, ella se desmaya y Celestina está absolutamente asustada porque sea que ella se haya muerto o sea que la descubran, la van a encarcelar. Pero ella le hace preguntas, ¿cierto? Oh, por Dios, señora Melibea, qué poco esfuerzo es este, qué decaimiento, oh, mezquina yo, alza la cabeza, oh, malaventurada vieja, en esto han de parar mis pasos. Si muere matarme han, aunque viva seré sentida, que ya no podrá sufrirse de no publicar su mal y mi cura. Señora mía, Melibea, ángel mío, ¿qué has sentido? ¿Qué es de tu habla graciosa? ¿Qué es de tu color alegre?
abre tus claros ojos. Y ahí sí, ya no le importa nada. Llama a Lucrecia. Lucrecia, Lucrecia, entra presto acá. Verás amortecida a tu señora entre mis manos. Baja presto por un jarro de agua. Y está en ese escándalo, en el susto, y nos vamos a encontrar que quien va a responder es Melibea. Escuchemos. Paso, paso, que yo me esforzaré. No escandalices la casa. Y Celestina, ya más tranquila, dice, oh, cuitada de mí, no te descaezcas, señora, háblame como sueles. Y entonces Melibea le habla como suele. Y muy mejor. Calla, no me fatigues. ¿Mm? Continúa, Paso, paso, que yo me Y muy esforzaré. mejor. perdón. Celestina interpreta pues esto como nefasto, como algo nefasto, porque le continúa diciendo, ¿por qué me mandas que haga, pues, qué me mandas, perdón, pues, qué me mandas que haga Perla Graciosa? ¿Qué ha sido este tu sentimiento? Y entonces dice, creo que se van quebrando mis puntos, o sea, pues no valió la pena la cirugía en los dos puntos. Y Melibea le contesta en una vuelta de Moebius preciosa, con lo que esos puntos quebraron. No es que los puntos que hizo Melibea en la operación se quebraron, sino que ellos quebraron algo en ella, algo que debía quebrarse, que debía ponerse en su lugar para poder que ella accediera al amor, dice. Quebróse mi honestidad, quebróse mi empacho, aflojó mi mucha vergüenza, y como muy naturales, como muy domésticos, no pudieron tan livianamente despedirse de mi cara que no llevasen consigo su color por algún poco de espacio, mi fuerza, mi lengua y gran parte de mi sentido. Oh, pues ya, mi buena maestra, mi fiel secretaria, lo que tú tan abiertamente conoces en vano trabajo, podrételo encubrir. Muchos y muchos días son pasados que ese noble caballero me habló en amor. Tanto me fue entonces su habla enojosa, cuanto después que tú me le tornaste a nombrar, alegre. Cerrado han tus puntos mi llaga, venida soy en tu querer. Muy bello. Ya le dicen, no, es al contrario. Los puntos hicieron efecto, cerraron la llaga. Y dice cuál fue ese procedimiento. Es muy lindo esta relación con el cuerpo, ¿cierto? En ese desmayo, con la honestidad, con el empacho, con la vergüenza, se tenían que despedir aquello que la ruborizaba, ¿cierto? La vergüenza, que es signo del rubor, lo vimos en el texto de Freud de manera muy bella, ¿cierto? Cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo. Entonces, claro, ella queda pálida porque con la vergüenza se va el color, ¿cierto? La fuerza, la lengua y gran parte del sentido. Es muy lindo esto. Y el reconocimiento, pues, que hace al final. Veamos entonces los efectos en el sujeto. El primero, el de la verdad, que lo acabamos de escuchar, ¿cierto? Simplemente lo subrayo. La verdad es esa, ¿cierto? Muchos y muchos días son pasados que ese noble caballero me habló de enamor. Tanto, esta es la verdad que ella se encuentra y que se confiesa a sí misma y a Celestina. Tanto me fue entonces su habla enojosa, cuanto después que tú me la tornaste a nombrar alegre. Basta con que Celestina lo hubiera nombrado para que pasara lo que Calisto le había dicho al principio, que la había enojado, había pasado a ser alegre recuerdo, ¿cierto? Eh, cerrado a tus puntos mi llaga y venida soy en tu querer. Muy bien. Celestina le contesta, amiga y señora mía, no te maravilles, porque estos fines con efecto me dan osadía a sufrir los ásperos y escrupulosos desvíos de las encerradas doncellas como tú. Y pues así, señora, has querido descubrir la gran merced que nos has hecho, declara tu voluntad, ¿cierto? Echa tus secretos en mi regazo, pon la verdad, pon en mis manos el concierto de este concierto. Yo daré forma como tu deseo y el de Calisto sean en breve cumplidos. Y entonces viene
este efecto que es muy bonito en la palabra, el nombre y la atribución antes insoportable. Ella nombra a Calisto, ya es Melibea la que lo nombra. Vamos a ponerlo en la voz de Satria. Oh, mi Calixto y mi Señor, mi dulce y suave alegría. Si tu corazón siente lo que ahora el mío, maravillada estoy como la ausencia te consiente vivir. Oh, mi madre y mi señora, haz de manera como luego le pueda ver si mi vida quieres. Entonces, en la primera parte lo nombra, y no solamente lo nombra, sino que le da los atributos, ¿cierto? Para él es dulce y suave alegría. Y luego el deseo que está marcado por la ausencia, ¿cierto? ¿Cómo es posible que vivas en ausencia como yo lo estoy de ti? Entonces ya le dice a Celestina que proceda. Oh, Para mi ese, Calixto y mi perdón, señor, perdón, y que vienen entonces los deseos de verlo, pero Celestina va más allá y ahí es donde encontramos los objetos A del deseo, verlo, la mirada y la voz respecto a Calisto, ¿cierto? Que es un efecto en el sujeto. Celestina le dice, ver, sí, lo quieres ver, pero también hablar. Y Melida le contesta. hablar es imposible. Para ella, la voz sigue siendo centro crucial en nuestra vida anímica y como objeto A. Ninguna cosa a los hombres que quieren hacerla es imposible. Y entonces ella, ahí sí, la decisión está dada. Dime cómo. Yo lo tengo pensado, yo te lo diré por entre las puertas de tu casa. Hablar es imposible. Perdón. Y este viene otro efecto, de un goce otro, el de la gloria, dice, concretando la cita. ¿Cuándo? Esta noche, le dice Celestina, y Melibea le dice, Gloriosa me serás si lo ordenas. Di a qué hora. a las 12, le contesta ella, gloriosa serás, ¿cierto? La gloria, ese es un goce otro, que es, ya no tiene nada que ver con el hecho del encuentro entre los cuerpos, entre un hombre y una mujer, no, es de la dicha, ¿cierto? De ese mismo goce que en Partenaria, por decirlo así, Calixto le había hablado el día que se encontraron, lo encuentran ustedes en la grabación de la sesión de marzo, del 10 de marzo, ¿cierto? Ni los santos en el cielo se glorifican como yo de verte. Aquí ella es gloriosa, será Celestina, pero porque le permite pues la gracia de también de ver ¿Cuándo? de ver a Calisto. Y entonces ante esa promesa ya Melibea le dice, Pues ve, mi señora, mi leal amiga, y habla con aquel señor y que venga muy paso, y de allí se dará concierto según su voluntad a la hora que has ordenado. a Dios que viene hacia acá tu madre, ¿cierto? Pero ya vemos aquí del consentimiento del sujeto y su decisión para el encuentro. Yo los invito, no tenemos tiempo, pero los invito a que en sus raticos libres continúen leyendo los otros actos de los encuentros. Son 3 encuentros que ellos van a tener y que son cruciales, son bellísimos. Es la manera, creo que es como la manera como los jóvenes van encontrando, hay sobresaltos, hay cortes, hay operaciones simbólicas, nos muestra esa dificultad aún así, después del amor y del deseo, del encuentro de los cuerpos, y me parece muy bello ahora que la sexualidad pues se toma desde diversas perspectivas, pues bueno, esa es una que me parece que vale la pena retomar. El final es trágico, lo sabemos, pero bueno, ya sabemos también que no había otra manera de hacer pasar esta belleza del encuentro de cada uno de los amantes consigo mismo y con el otro, ¿cierto? Si no era a través de una censura que pasaba por una moraleja. No confíe en criados ni en malas eh, alcahuetas, porque termina en desgracia, en la muerte, en la tragedia.
Pero bueno, nosotros rescatamos esta dimensión humana, gozosa de la obra. Y ya terminamos Pues con el ven, mi señor. último efectos en el sujeto, el último que me parece muy bello, que es del goce y el amor. Esto le dice ella a Lucrecia cuando se queda sola y ya no tiene problema en decir las cosas. Dice, amiga Lucrecia y mi leal criada y fiel secretaria, ya has visto cómo no has sido más en mi... Ay, yo leyendo que bobadas, y esto lo lee, perdón, es... Amiga Lucrecia y mi leal criada y fiel secretaria, ya has visto cómo no ha sido más en mi mano. Cautivóme el amor de aquel caballero. Ruégote por Dios, se cubra con secreto sello, porque yo goce de tan suave amor. Tú serás de mí tenida en aquel lugar que merece tu fiel servicio. porque yo goce de tan suave amor. Es una belleza, ¿cierto? Y que se cubra con secreto sello. Si logran leer más adelante, cuando muere Calisto, Calisto muere y ella toma la decisión también de seguirlo, en algún momento dice que ella decide, ella no se quiere. Era en la época de los matrimonios por conveniencia, arreglados, ¿cierto? Y aunque el papá le había dado la opción de, había pensado en darle la opción de que ella eligiera libremente un marido, ella ya estaba comprometido con Calisto y dice una cosa muy bella y muy actual, me parece, ¿cierto? Muy moderna, siempre nos asombra esos manifestaciones de modernidad que uno encuentra en las obras clásicas, pero que yo creo que más que de modernidad lo que nos anuncian es la condición humana y en este caso la condición femenina. Y ella es muy bella, ella dice, yo prefiero este amor secreto, ¿cierto? Y censurado, que casarme sin amor. Entonces, es la razón de por qué, por la cual ella decide cubrir este goce de tan suave amor con el secreto sello. Bueno, eh, dejamos ahí, les agradecemos si han llegado hasta el final de este video. Los invitamos a que nos escriban sus comentarios en la sección del YouTube, en el espacio para ello. Los invitamos también a las próximas lecturas, la próxima que será el 28 de abril. Y hasta una próxima oportunidad donde seguramente podremos comentar esta vía del goce que se nos abre en muchas vertientes dentro de la obra. Gracias.